contesta la oración. Quiero saludar a todas las personas que nos ven por las redes sociales también. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de la oración. Prepare su Biblia, pero sobre todo prepare su corazón. Usted va a recibir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amén. Oremos por esta palabra. Señor, te pedimos que esta palabra en este momento penetre en nuestros corazones y mentes y nos cambie, Padre. Te necesitamos a ti más que a nada en este mundo. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, a cada uno y a humillarnos delante de tu presencia para entenderla, abrazarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Dios contesta la oración. ¿Cuántas veces, hermanos, en mi vida he luchado en oración deseando fervientemente que Dios me diga que sí a una petición para quedar después totalmente defraudado cuando el Señor me dice que no? Al transcurrir los años, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de su amor, de su bondad, de su misericordia, porque en aquella época me dijo que no. Si el Señor me hubiese dicho en aquella época que sí, hubiese sido trágico en mi vida. Hoy alabo y glorifico al Señor, porque aquellas peticiones que yo le pedía, Él me dijo que no. Lloraba, me arrodillaba, luchaba, hasta peleaba con el Señor, porque Él me decía que no. No sé si a ustedes, hermanos, les ha pasado lo mismo, les está sucediendo igual en este momento. Usted tiene una petición delante de Dios y el Señor le ha dicho no, sí, espera. Qué difícil es esperar, ¿verdad? Qué difícil es esperar cuando deseamos tanto una cosa. Pero mi pregunta es, ¿será que conviene la petición que estás pidiendo en este momento? ¿Será que te conviene eso? No, pastor, se ve bien, todo se ve bien, la gente es buena, me van a pagar bien. Pero es de Dios. La pregunta es de Dios? ¿Es la respuesta que estás buscando para tu vida? ¿Es lo que Dios tiene en el plan de Él para tu vida? Muchos de nosotros somos como los niños pequeños. Ustedes saben que los niños pequeños quieren que sus papás, cuando ellos les piden algo, que sus papás les digan que sí a todo. Mamá, quiero esta chupeta, quiero este dulce, quiero este celular. Bueno, hoy en día ya no piden dulce, ¿no? Ahora es tablet, celular, todas las demás cosas que son, y de paso son caras, ya no es $1, $2, ahora es. Y si no se los da, hay enemigos de los papás. Y los papás a veces tienen que hacer hasta lo imposible, dejar de pagar cosas, cuentas, porque ellos no entienden, por comprarles ese celular. Bueno, les voy a decir, me voy a echar de enemigos hoy a los niños y a los adolescentes, pero no haga eso. Usted haga lo mejor que es para ellos. Así mismo es Dios. Nosotros como niños, dame esto, dame esto, dame esto, pero el Señor no te lo da porque todavía no te conviene, tal vez no es el tiempo y tal vez sea que Él te quiere llevar a otro lugar, a hacer otra cosa. Y tú estás empeñado en que sea eso. Mientras más conocemos a Dios, mientras más tiempo pasamos caminando con el Señor, entendemos que toda nuestra vida se trata de Él
no se trata de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en nosotros para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces nos diga que sí y a veces nos diga que no. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a contestar, hermanos, dos preguntas. Dos preguntas que yo creo que nos intrigan a todos. Una es, ¿la oración cambia a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿La oración cambia a Dios? Y dos, ¿puede la oración cambiar las circunstancias? Acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían, fíjense la palabra debían, orar en todo tiempo y no desfallecer. O sea, no desanimarse, en otras palabras. Y dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Hijo del Hombre, Jesucristo, viene por segunda vez. Esta porción bíblica habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y comienza desde el capítulo 17, 22, de la segunda venida del Señor, y el Señor habla aquí también de todo esto, porque estaban sufriendo en esa época los discípulos, ¿verdad? Pero también habla de la insistencia en la oración, de que debemos seguir orando sin desfallecer. Fíjense que el versículo 1, Jesús les dice a ellos que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. El Señor nos enseña la necesidad, hermanos, que tenemos de orar. Es una necesidad. Dios no lo necesita, nosotros lo necesitamos. ¿Por qué debemos orar? Porque es un mandato de Dios. Que el Dios Todopoderoso, amados hermanos, eterno, poderoso, soberano, nos ordene orar, es razón suficiente para hacerlo. Solamente porque Él nos los manda. Pero la oración tiene muchos beneficios. La oración tiene muchos beneficios. Uno de ellos es para que nosotros no caigamos en tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Esta carne es débil, el espíritu está dispuesto. Por eso no podemos obedecer la carne, debemos orar. Para que no entremos en tentación. Y mira que sí hay tentaciones enormes. La tentación la cargamos nosotros ¿a dónde? En el bolsillo todos los días, el celular. Esa es la ventana al mundo, ahí está la tentación. Sirve para muchas cosas buenas. Yo tengo uno, pero también
Hay que tener cuidado porque el enemigo también se puede aprovechar, hermanos, de eso. Y hay que tener muchísimo cuidado. También la oración, el Señor no solo nos manda a orar, sino que también nos invita a orar. Fíjese qué hermoso. Que el Dios Todopoderoso, Santo, te invite a orar. Una invitación. A veces usted dice, ay, pero es que este hermano, el otro, la otra amiga, este familiar no me invitó. No importa que no te inviten, pero tu Padre Celestial te invita a orar. Ven, quiero tener comunión contigo. Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Y a veces pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dice la palabra del Señor. Para gastar en nuestros deleites. Dios siempre contesta la oración que va acorde a su voluntad y lo que es mejor para ti en tu vida. También nos dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Puede lograr mucho. Santiago 5:16. Pero una de las preguntas que nos hacemos todo el tiempo y que necesita ser contestada hoy mismo, necesita ser contestada, ¿la oración cambia a Dios? La respuesta sencilla es no. Dios es el mismo antes, durante o cuando nosotros estamos orando. Él es el mismo. Él no cambia. Él siempre es el mismo. Y qué bueno que Él siempre es el mismo, ¿verdad? Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. No cambio, Malaquías 3:6. Pero la oración sí te cambia a ti y a mí. ¿Por qué? Porque nos alinea a la voluntad de Dios. Nos alinea a la voluntad de Dios. Usted si quiere saber cuál es la voluntad de Dios, ore. Búsquelo con sinceridad. Y Dios te va a guiar y Él te va a decir. La oración, hermanos, es el aire espiritual que nos mantiene vivos espiritualmente y conectados con la fuente inagotable de vida que es Dios. Conectados con Él todo el tiempo. Qué hermoso es caminar con el Señor, con el Espíritu Santo, a donde quiera que voy. Aleluya. Qué hermoso es eso. Amén. Pero ¿qué de las circunstancias? La oración cambia las circunstancias. Antes de responder esa pregunta, veamos lo que dice el versículo 5 del pasaje que ya venimos estudiando. Dice Lucas 18. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Fíjense lo que dijo el juez ese malvado. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. El Señor nos enseña, hermanos, en esta parábola que debemos ser insistentes en la oración. Como la viuda, en aquella cultura, una viuda, una mujer que quedaba viuda, quedaba desprotegida, con grandes necesidades y a merced de los malhechores. Y esta viuda estaba buscando justicia de su adversario. Por eso iba insistentemente a este juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Pero por otro lado estaba este juez, que el Señor describió a este juez como alguien que no tenía a Dios, no le temía a Dios, ni tenía a Dios, ni le temía a Dios, ni a hombre tampoco alguno. En esta expresión, nuestro Señor describe a este juez, como una persona perversa, rebelde e inmoral. Esta era la condición de este hombre, de este juez. Pero sin embargo,
por la insistencia de la viuda, este juez malvado le hizo justicia. El versículo 7, que ya venimos estudiando, continúa diciéndonos en Lucas 18, no lo quiero perder. Lucas 18, versículo 7 dice: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? El Señor nos dice que Él hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche. Pero fíjese que dice día y noche. Por eso el apóstol Pablo dice: oren sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Pastor, ¿cómo trabajo? ¿Cómo como? ¿Cómo voy a pasear? ¿Cómo me voy de vacaciones? Orar sin cesar, hermanos, significa no es que siempre va a estar de rodillas. Significa que usted va a tener a Dios presente en todo lo que hace. Está trabajando, Señor, alabado seas. Dame sabiduría para hacer esto. Lo reconoce. Por eso dice la palabra: reconóceme en todos tus caminos, dice el Señor, y yo voy a enderezar tus veredas. Es que lo tienes presente en todo momento, en que en cada oportunidad clamas a tu Dios. Eso es orar sin cesar. Cuando estás ayunando, esa es la oración silenciosa. Orando en todo momento. Necesitamos orar. Necesitamos un pueblo que ore. Necesitamos la iglesia esta que ore, hermano. Nosotros no somos un club social. Somos la iglesia del Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. Si queremos ver cambio en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, necesitamos orar, buscar a Dios, vivir la palabra, estudiar la palabra para ser discípulos reales de Jesucristo. Y para que Dios nos use. Ay, Señor, es que tú no me usas. Muchas personas dicen así. Pero si no oras, si no tenemos comunión con Él, hermano, se lo digo con todo respeto y amor. No les estoy regañando. Esto es para mí también. Orar. Necesitamos orar. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Cristiano que no ora no tiene poder. Satanás le da 2 vueltas en cualquier lado y lo avergüenza. Pero el cristiano que ora, mire hermano, el diablo le teme a un cristiano de rodillas. No tienes que ser pastor. Un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo, una hija de Dios lavada con la sangre de Cristo tiene poder también porque tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Es un hijo del Rey y tiene poder, pero tiene que orar, tiene que buscar a Dios intensamente. Y usted verá cómo las puertas se abren conforme a la voluntad de Dios, como Dios te usa con poder. Los talentos que Él puso en ti, los dones del Espíritu Santo van a fluir con poder. Pero cuando buscamos a Dios de todo corazón y somos sinceros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Aleluya. El Señor dice que Él hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. En otras palabras, Él contestará la oración de sus hijos, pero algunas veces dirá que sí y otras veces dirá que no en esta vida. Recuerden que la mente de Dios no es como la mente de nosotros. Dios tiene una mente infinita y la mente de nosotros es finita, es limitada. Él sabe lo que viene mañana, pasado mañana, el año que viene, nosotros no. Por eso Él nos dice que vivamos un día a la vez. El estrés, las preocupaciones de hoy son suficientes para hoy. El Señor dijo, basta cada día su propio afán. Cuando nosotros nos estresamos, cuando nosotros nos preocupamos por mañana, es que estamos quitando la mirada del Señor, la confianza del Señor. Y eso nos pasa a todos, incluyendo a los pastores. Cuando nosotros empezamos ahí a temblar, no, espera un momento, Señor, mi vida es tuya, la obra es tuya. Ve tú adelante, como oró Moisés y le pidió al Señor, Señor, yo no voy si tú no vas.
Pero el Señor le contestó a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Y eso es lo que nosotros queremos, que el Señor vaya delante y nosotros atrás. Y debemos madurar. Cuando nos dice que sí, sí, amén. Pero cuando nos dice que no, es porque nos ama, no quiere que camines por ahí. Y cuando nos dice espera, que es lo más difícil, ¿verdad? Nosotros queremos saber ya, hoy, la generación microwave, la generación microondas, ya, en un minuto. Así queremos nosotros. Y es verdad, hermanos. Yo también me meto ahí. Pero no, Dios no está apurado. Cuando Él te dice espera, espera. ¿Por qué? Porque todavía no estás listo. La gente que va a estar contigo alrededor haciendo algo no está lista. Tienes que esperar. Dios está preparando, está obrando en la vida de las personas. Y el que menos tú crees, ese es. Y a lo mejor la bendición está a un lado, pero todavía no es el momento. Dios nunca te va a dar algo para lo cual tú no estás preparado. Nunca. Hay un proceso y hay un tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Hermanos, una de las enseñanzas teológicas, escuchen muy bien lo que les voy a decir, para que no se confunda, no se desanime en la oración, escuchen lo que les voy a decir. Una de las enseñanzas teológicas que se mueve mucho en el mundo del cristianismo es este movimiento de la superfe. La superfe. Este movimiento religioso dice que si tienes fe en el Señor de todo corazón, vivirás una vida saludable, sin enfermedades, porque Dios ha prometido sanidad y prosperidad a su pueblo. Eso suena bien, ¿verdad? Eso suena bien. Pero Dios ha prometido sanidad, sanar siempre a la gente, prosperar siempre a la gente económicamente. Entonces, ¿por qué los cristianos se mueren? ¿Por qué los cristianos se enferman? Si eso es verdad. ¿Por qué unos cristianos son pobres y otros son ricos? Si estas cosas no suceden, dicen ellos, entonces tú no tienes fe verdadera en Dios. Eso dicen ellos. Se parecen mucho a nosotros los cristianos, ¿verdad? Por eso yo siempre voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Esa es mi guía. No es lo que me dicen. No es lo que me dice el movimiento Superfe. Dios te va a prosperar siempre. Siempre vas a estar sano. Y esto y lo otro y lo otro. Hermano, eso no es verdad. Eso no es bíblico. Si nosotros vamos y miramos la palabra del Señor, mire la palabra del Señor, lo que dice en oración. Jesús estaba en oración en el monte Getsemaní, ahí en el huerto. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Fíjese, el mismo Jesús lo dijo, pero no sea como yo quiero, dijo Jesús, sino como tú quieras, le dijo al Padre. El mismo Señor oró y dijo claramente que se hiciera la voluntad de Dios. Y sabemos, hermanos, que Dios le dijo, no le dijo que sí, sino le dijo que no. Porque el Señor le dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Era una petición. Nuestro Señor estaba ahí, Él sabía lo que iba a cargar, el peso del pecado de nosotros, del mundo. Sabemos que le dijo que no, porque la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, fue derramada sobre nuestro Señor. La copa de la ira de Dios es el pecado tuyo y mío que el Señor llevó en la cruz del Calvario. Esa horrenda hora de nuestro Señor Jesucristo. Todo el pecado del mundo, todo lo horrendo que han hecho las personas, que estamos haciendo y que haremos en el futuro, Jesucristo lo cargó en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, que es la que nos limpia de todo pecado.
por ti y por mí. Y si tú no tienes a Cristo como Salvador en esta mañana, si no estás segura de que vas al cielo cuando dejes este cuerpo, cuando cierres los ojos aquí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo te garantizo ahora, en este momento, que si te entregas de todo corazón a Cristo, Él te va a salvar y va a cambiar tu destino eterno. Irás al cielo y no irás a una condenación eterna al infierno. Muchos nos preguntamos, ¿a qué vino Jesucristo a este mundo? Mucha gente dice, no, vino a dar amor, a enseñar un camino mejor. Es verdad, el Señor vino a eso. Pero principalmente Jesucristo vino a librarnos de ir al infierno. Esa es la verdad. Ese es el evangelio real. Ese es el evangelio real de la Biblia. Él nos libró de ir a la condenación eterna. Y debemos eso entenderlo, hermanos queridos, amados de Dios. Jesucristo lo dio todo por ti y por mí. Hoy es el día de salvación. Si nunca te has entregado al Señor, tú no quieres ir a ese lugar horrendo. Porque después que tú cierres los ojos aquí y no tienes a Cristo, Jesucristo no ha sido tu Salvador, te vas a despertar en ese sitio horrendo y de allí no vas a poder salir jamás. Porque ahí no hay vuelta atrás. Jesucristo vino a salvarte y lo dio todo por ti. Él cargó todos tus pecados en esa cruz. Y mucha gente no entiende la belleza, la grandeza, la pureza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él es santo, que Él es bueno y que te ama de todo corazón y te quiere salvar. Míralo a Él, búscalo a Él de todo corazón. Y verás que tu vida va a cambiar totalmente. Hay otro ejemplo, pero en esta ocasión el Señor, en la oración, dice que sí. Al Señor le dijo que no. Nuestro Señor Jesús le dijo a Dios que no. Pero en esta ocasión dice el Señor que sí. Yo quiero que usted vea la diferencia, que Dios dice a veces que sí, a veces que no. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Para que ustedes vean que el Señor atendió a la voz de un hombre. Y Elías era sujeto a las mismas pasiones que nosotros, ¿verdad? Las mismas debilidades, pero oró al Señor fervientemente y el Señor escuchó su oración. Así que para responder la pregunta de que si la oración puede cambiar la circunstancia, la respuesta es sí. La oración puede cambiar las circunstancias. La oración cambia las circunstancias, pero no cambia a Dios. Él es el mismo siempre. La verdadera oración de fe es la que confía en Dios y acepta los resultados, incluso cuando el Señor nos dice que sí, pero a veces nos dice que no. Aunque todos nosotros quisiéramos, hermanos, que Dios nos dijera todo el tiempo que sí a nuestras peticiones, eso no sería, hermanos, bíblico, ni tampoco sería saludable para ninguno de nosotros. La verdad de todo esto es que Él a veces nos dice que sí y a veces nos dice que no. Amén. Ahora que nosotros conocemos esta verdad, que entendemos que Dios está cumpliendo el propósito de Él en nuestras vidas, debemos nosotros orar, hermanos, sin cesar, porque entendemos que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Y Él a veces
nos va a decir que sí y a veces nos va a decir que no.